Las historias de terror, también conocidas como cuento de horror o cuento de miedo, y en ciertos países de Sudamérica cuento de suspenso, considerado en sentido estricto, es toda aquella composición literaria breve, generalmente de corte fantástico, cuyo principal objetivo parece ser provocar el escalofrío, la inquietud o el miedo en el lector. A muchos les aterra oír estas historias, ya que no les deja dormir o les provoca miedo durante la noche. Por eso hoy te presento 12 historias terroríficas que no te dejarán dormir. Número 12. Me sentía mal. Mi hígado ya no podía eliminar tanto alcohol. Mis entrañas ardían como una chimenea de carbón. El antro estaba lleno a reventar y allí estaban todos. Llevaban el miedo reflejado en sus caras, pero sus mentes inquietas demandaban emociones fuertes. Intenté escurrir el bulto pero no pude. Me pusieron otra cerveza delante y claro, ¿cómo resistirse? Cada día que pasaba, subían las apuestas. Pero a mí me zumbaban los oídos, y no era por las voces de afuera sino por aquella vocecilla interior que me repetía con insistencia. No vayas. No les hagas caso. Recuerda lo que le pasó al gordo. ¿Quieres correr su misma suerte? Aquella voz amartilleaba mis sienes. Si no hubiese sido por el dinero, les habría mandado a todos al diablo. Soplaba un viento glacial y yo ya no aguantaba, pero solo tenía que aguantar un poco. De pronto, me di cuenta de que estaba solo. Sí, solo y en medio de la vía. Ya no escuchaba a nadie a mi alrededor, ni tan siquiera a ese incordiante Pepito Grillo de mi conciencia. En aquel momento me pareció oír un ruido de pisadas detrás de mí, acompañado de una risa apagada. ¿Sería el viento, o alguien me estaba jugando una mala pasada? Nunca debí de girarme porque al volverme de nuevo, ya casi tenía el tren encima. Fue como mirar al sol de cara, entonces me acordé del gordo y de lo que dijo antes de que el tren le arrollara. Suéltame, ¿quieres soltarme? ¿Quién me está cogiendo? Vamos a morir los dos. Yo estaba unos metros más allá y por mucho que lo intenté, no pude ver a nadie detrás de él, como tampoco pude comprender por qué diablos no se apartaba de una vez o saltaba hacia cualquiera de los dos lados. Pero cuando aquellos brazos me rodearon por detrás impidiéndome cualquier movimiento, entonces comprendí que yo era el gordo, porque ahora ocupaba su lugar, y al igual que sucedió con él, iba de ganar todas las apuestas. Quise gritar pero tenía los labios sellados. Fui envuelto por un choque sordo que parecía provenir del interior de un pozo, la luz de aquellos faros cegadores estalló entre mis ojos, luego morí. Número 11. El profesor de matemáticas les había puesto un examen sorpresa a última hora y las clases habían terminado más tarde de lo habitual. Las sombras ya cubrían las calles de Tokio cuando las gemelas Sakura y Keiko emprendieron el regreso a casa. Iban hablando animadamente y, apenas sin pensarlo, torcieron por una calle angosta para acortar el trayecto. Ya habían avanzado algunos metros cuando repararon en la escasa iluminación del lugar y en que eran las únicas transeúntes. De improviso, una mujer salió de entre las sombras de un portal y empezó a andar hacia ellas. La desconocida lucía una larga cabellera negra, un abrigo oscuro y la mitad inferior de su rostro estaba cubierta por una mascarilla quirúrgica. Esto último no inquietó a Sakura y Keiko, pues muchos japoneses habitualmente optaban por usar mascarillas para evitar resfriados y otras enfermedades. La mujer se detuvo ante ellas y preguntó, ¿soy hermosa? Las chicas sonrieron con alivio al considerar que la desconocida era inofensiva y Sakura se adelantó para responder, sí. Entonces se quitó la mascarilla, dejando a la vista las horribles heridas que partían de la comisura de su boca y que la transformaban en una macabra sonrisa de oreja a oreja. ¿Y ahora? Preguntó de nuevo. Sakura gritó horrorizada mientras que Keiko permanecía inmóvil, incapaz de reaccionar. Con un rápido movimiento, la desconocida extrajo unas grandes y afiladas tijeras de debajo de su abrigo y abrió la garganta de Sakura.
La sangre que brotó a borbotones salpicó a Keiko, que al fin reaccionó y empezó a correr en dirección contraria. Pero aquella mujer se materializó frente a ella. Y volvió a hacerlo cada vez que Keiko intentaba evitarla y escapar. ¿Soy hermosa?, preguntaba el yokai, espíritu demoníaco, cuando se le aparecía delante. Desesperada, Keiko decidió contestarle afirmativamente. El espectro le dedicó entonces la sonrisa más macabra y cortó la cara de la chica, dibujando en su carne una mueca sangrienta que era igual a la suya. Número 10. Tenía frío, los pies casi no le respondían, la sombra que le perseguía desde que abandonó el cementerio iba acercándose cada vez más, y la temperatura iba descendiendo a medida que su perseguidor se aproximaba. Forcejeó con la puerta hasta que logró abrirla, pero ya era tarde. La sombra se cerró a su alrededor arañando su piel con garras invisibles y afiladas, ya no le quedaban fuerzas, solo podía chillar aún sabiendo que nadie la oía, hasta que cerró los ojos, y juntando todas sus fuerzas, logró escabullirse de aquel contacto letal cerrando la puerta tras de sí. Pensando que ya estaba a salvo, subió a su habitación y se acostó en la cama con la intención de dormir. Pero no lograba conciliar el sueño ya que cualquier sonido la desvelaba. Al cabo de unas, el frío volvió a invadir su cuerpo y al mirar hacia la puerta, vio que ésta se encontraba abierta de par en par y que la luz del pasillo estaba encendida. Se levantó cautelosamente y al presionar el interruptor, la bombilla estalló, entonces sintió la necesidad de bajar al piso de abajo. Cuando llegó al último escalón no pudo reprimir la tentación de volver atrás, pero un extraño impulso se lo impidió. Tenía la camiseta empapada de sudor y eso la incomodaba. Abajo no había nadie, pero al girar para volver a su habitación vio un pequeño haz luminoso que provenía de la cocina. Al llegar a la pequeña estancia, donde aún quedaban los restos de la cena, vio una linterna encendida sobre la pequeña mesa redonda, cogió la linterna y al oír un ruido, su corazón se disparó y de un respingo, saltó de nuevo al comedor. Allí pudo ver a su marido sentado en el diván con la misma mueca que lucía en su ataúd en el día de su entierro. El haz de la linterna bailaba a su alrededor creando zonas de luz y de sombra que acentuaban sus rasgos dándoles un perfil profundamente siniestro. ¿Qué haces aquí? ¿Tú no estabas muerto?, preguntó. Tras un frío silencio, se oyó una voz retumbando en la penumbra. ¿Recuerdas la promesa que nos hicimos? Pues por eso he vuelto. El espectro se había convertido en una sombra y lo último que pudo sentir fue cómo esa energía atravesaba su piel consumiéndola de dolor. Los vecinos estaban muy preocupados porque llevaban días sin verla. Cuando llamaron a la policía, estos acudieron enseguida. Uno de los policías al empujar la puerta vio que estaba abierta, al entrar, encontraron el cuerpo sin vida de la mujer. Nadie pudo determinar las causas que provocaron su fallecimiento, como nadie supo recabar en la inscripción que figuraba en su anillo de compromiso, la cual decía, juntos hasta la muerte. Número 9. En enero de 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a una de sus pacientes como un día cualquiera. En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía. Tenía una calva incipiente, las cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos, en especial el superior. Mientras oía la descripción, el facultativo dibujó el retrato del sujeto. No le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa. Las tornas cambiaron cuando, en sus siguientes consultas, 2 pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en sueños. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviarlo a varios compañeros de profesión. Meses después, vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraban de aumentar y optaron por crear una página web en la que se registraran todas sus apariciones. Los facultativos descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de cerca de 2000 personas. Sus apariciones son de lo más dispares. Uno de los pacientes aseguró haberlo visto vestido de Papá Noel. Un tercero asegura que cuando sueña que vuela, el hombre lo hace junto a él, y nunca habla. El fenómeno ha dado pie a múltiples teorías conspirativas. Una de ellas señala que el intruso es una persona real con la habilidad de irrumpir en los sueños. Otra, incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar las vidas de los ciudadanos.
La hipótesis más científica, sin embargo, indica que este rostro forma parte de la conciencia común. Número 8. Leonor se mudaba de nuevo. A su madre le encantaba la restauración, así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada. Era la primera noche que dormían allí y, como siempre, su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos. Cada vez que se cambiaban de casa le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas durmió. El crujir de las ventanas y del parqué la despertaba continuamente. Pasaron 3 días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó del tirón. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había tormenta y la ventana se había abierto de par en par por el fuerte vendaval. Presionó el interruptor de la luz, pero no se encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez, desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y, con la palma de la mano extendida sobre la pared, empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente a oscuras. A los 2 pasos, su mano chocó contra algo. Lo palpó y se estremeció al momento. Era un mechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Arrancó a correr por el pasillo, gritando, hasta que se topó con su madre. ¿Tú también lo has visto?, le preguntó. Sin ni siquiera preparar el equipaje, salieron pitando de la casa. Volvieron al amanecer, tiritando y con las ropas mojadas. Se encontraron todo tal y como lo habían dejado, menos el espejo de la habitación de la niña. Un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra fuera estaba grabada en el vidrio. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día, la profesora de castellano les repartió unos periódicos antiguos para una actividad. La niña ahogó un grito cuando, en una de las portadas, vio al mismo niño una vez más, bajo un titular. Aparece muerto un menor en extrañas circunstancias. La siguiente leyenda puede variar, como es normal en la mayoría de las historias populares. Los protagonistas suelen ser una chica con un vestido o un chico con una capa, pero la trama es la misma. Desde F5, nos quedamos con la joven. La protagonista, cuyo nombre se desconoce, era una joven tímida. Por el trabajo de su padre, ella y su familia cambiaban constantemente de ciudad y de amigos. En uno de esos traslados, un grupo de compañeros retó a la joven a una prueba de valentía. Debía ir al cementerio de noche y clavar una nota en la última tumba del camposanto en la que decía "Yo estuve aquí". La chica, con ansias de ser una más y poder integrarse rápidamente en el grupo, aceptó el reto y esa misma noche se dispuso a cumplir su tenebrosa misión. Aunque el cuerpo le pedía correr y abandonar el juego, la joven saltó la valla. Caminó entre el frío mármol, las siluetas de las cruces y las sombras de los ramos de flores posados encima de las tumbas. Cuando por fin llegó a la última tumba, sus ojos estaban empañados de lágrimas y sus manos temblaban por el miedo contenido. Con una chincheta clavó la nota en la que demostraba su valentía y al levantarse para salir corriendo, algo tiró de su falda, atrapándola. La mañana siguiente, al no tener noticias de la joven, el grupo de chicos se dirigió al camposanto. Allí encontraron su cuerpo inerte, con la falda de su vestido clavada con una chincheta a la última tumba del cementerio. Había muerto, de miedo. Si les gustó el video, por favor dejen un buen like y compártelo, y si quieres ver más contenido como este suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video. Si quieren ver la siguiente parte del video solo tienen que dar clic aquí y ya se les estará abriendo. Gracias.